nuestra hermana Ellen Sánchez, que está en sintonía de la radio ahí en el Ocotal o Lanchito y Oro. Así que es una bendición, hermano, poderle saludar y poderle bendecir a todos ustedes que están en total sintonía de la radio La Voz del Eterno, enlazados con la radio Dios es Amor de Aguasarca, Santa Bárbara. Así que ya estamos, hermano, en la transmisión en vivo, porque entramos a lo que es el consejo de la palabra. Gloria a Dios, ya que tenemos varios días de no predicar en la radio. Hermanos, sí, y es necesario. Alabado sea Dios. Bueno, muchas veces tuvimos que apagar la radio, hermano. En otras ocasiones solo alabanzas, mensajes grabados y así. Pero, hermanos, ya que, hermano, es necesario anunciar este evangelio bendito, hermano, porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y necesitamos cada día, hermanos, estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Así que ya no nos vaya a escribir, hermanos, a través del WhatsApp. Gloria a Dios. Si usted quiere ir, hermano, a la transmisión en vivo, ya tenemos una persona que nos está viendo. Alabado sea Dios. Queremos, hermano, meditar, gloria a Dios, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermano, 1:10. Y ahí tiene un tema y dice: ¿está dividido Cristo? Y con ese tema vamos a predicar en esta preciosa hora. Oiga, ¿está dividido Cristo? ¿Cree usted que Cristo está dividido? Hermana Marexa de España, ya nos está viendo esta sierva del Señor, ya que ahora en la madrugada a las 5 estaba gozándose, hermano, con el programa de las 5. Gloria a Dios. Y ahorita se perdió el de las 11, hermana. Gloria a Dios. O quizás lo estuviera escuchando. Pero, hermanos, a las 11 comenzamos a las 11:30, hermano, por motivos de atrasos personales. Alabado sea Dios. Pero, hermanos, aquí estamos desde las 11. Es una bendición. Gloria a Dios. Dios bendiga a Kelvin Escobar, que también nos está viendo. Nancy Cortés, que es mi hermana Marexa de España. Bendiciones para ustedes. Gloria a Dios. Así que vamos a leer esta palabra, hermanos, muy poderosa. Alabado sea Dios. Dice mi hermana Marexa: amén, hermana. Bendiciones para su vida grandemente. Y leo esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la letra dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oramos. Padre, que estás en tu trono de gracia, aquí estoy delante de su presencia, Dios mío. Yo me presento delante de ti, Cristo amado. Yo no sé lo que voy a hablar, Dios mío, pero tú sí lo sabes. Ponga esa palabra necesaria en mi boca, Señor. Lléname de gracia y de sabiduría y discernimiento de su palabra, para hablar esta palabra no como yo quiero, Señor, sino como tú mandas a través de tu Santo Espíritu. Ponga esa palabra revelada en mi boca, en mis labios, en mi lengua, Señor, para hablar de ella con denuedo como se debe hablar. Que sea usted abriendo el entendimiento de los seres humanos. Cada hermano, hermana que me va a escuchar, amigo, amiga, Señor. Yo sé que hay amigos que entienden, Dios mío, el evangelio, Padre Santo, y que se den cuenta, Dios mío, Cristo amado, que Cristo no está dividido, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Denos la sabiduría y el discernimiento para hablar esta palabra con denuedo como se debe hablar. En el nombre de Jesús se lo he pedido, mi Dios. Amén y amén. Alabado sea Dios. Así que Dios bendiga a todas las personas, hermanos, que nos están viendo. Alabado sea Dios. Y los que nos están escuchando a través de las dos radios que estamos enlazadas. Gloria a Dios, Radio Dios es Amor, enlazado con la radio La Voz del Eterno de aquí de Cuaca. Y a todos los que nos están sintonizando a través de la aplicación de la radio, los que nos están escuchando a través viendo a través del Facebook. Gloria a Dios, los que nos están escuchando a través de los raditos Sony de la frecuencia de la radio 94.9 FM. Bajo el tema: ¿está dividido Cristo? Diga usted no.
En ninguna manera está dividido Cristo. Gloria a Dios. Y si Cristo no está dividido, ¿por qué, hermano, los hombres, los que decimos que servimos a Dios, hermano, estamos divididos? Y que Dios nos ayude, hermano, porque ayer alguien me hizo una pregunta en Gualaco. ¿Ustedes son de la misma iglesia? Con otro varón que estábamos ahí. Le digo, pues si servimos al Rey de Reyes, le digo, somos de la misma iglesia. Alabado sea Dios, porque, hermanos, si servimos a Cristo, debemos de estar unidos, hermanos, en una misma mente y en un mismo parecer. Pero el problema, hermano, es que hoy hay una división tan terrible. Alabado sea Dios, como estaban los corintios. Los corintios estaban divididos. Y Pablo llegó, hermanos, haciéndoles una pregunta y les dijo, ¿está dividido Cristo? Alabado sea Dios. Bendito es el Eterno. Entonces, hermano, oiga, Pablo les llega con esa pregunta y les dijo, ¿está dividido Cristo? Bendito es el Rey. Permítanme un momentito, hermano, porque acá nos están haciendo una pregunta y ya la vamos a resolver esto que está pasando. Bendito sea mi Dios. Ya, hermano Baide, le vamos a resolver lo que usted me está preguntando. Bendito sea Dios. Permítanos un momentito. Gloria a Dios. Alabado es el Eterno. Bendito sea mi Dios. Así que continuamos, hermano. ¿Está dividido Cristo? No. Pero allá, hermano, cuando Pablo llega a los corintios, los va a hallar divididos. Sí, creo que si Pablo viniera hoy en día, hermanos, los va a hallar divididos. Yo no le voy a decir a ustedes los va a hallar divididos. Todos, hermanos, casi todos estamos divididos. Y Cristo es un solo. Hermano, un solo es el dador de la vida. Un solo fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, hoy como está, hermanos, la maldad multiplicada. Hermanos, hoy hay una división tan terrible. Hermanos, y debemos de nosotros ponerlos de acuerdo con la palabra y meditar. Hermanos, que si usted y yo somos, hermanos, estamos haciendo la voluntad del Señor, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos de Cristo. El problema es que, hermanos, hoy estamos, no es que yo en mi iglesia, esta es mi iglesia y esta es la mejor. Solo yo me voy a salvar. No, hermanos. Se va a salvar todo aquel que esté haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo ese van a venir ángeles y lo van a llevar. Hermanos, hay gente en los rótulos, hermanos, que se va a salvar. Hay gente, hermanos, que no tiene rótulos, que se va a perder. Hermanos, es porque el Señor no va a venir por rótulos. Él viene por aquel que esté humillado, por aquel que esté haciendo su voluntad. Pero hoy, hermanos, si hay una división tan terrible. No, que yo que no tengo rótulo y ustedes que tienen rótulo, ustedes se van a perder. Y nosotros como no tenemos rótulo, nosotros nos vamos a salvar. No, esa es una equivocación. Hermano, hay gente, cantidad, que no tiene rótulo, pero no está agradando al Señor, porque escondidas, hermano, allá está practicando la maldad, hermano, y así no nos vamos a ir para el cielo. Todo el que practique la maldad, hermano, no va para el cielo. Pero el que hace la voluntad de mi Padre va para el cielo, le guste a usted o no le guste. Pero pongámonos a meditar, hermanos. ¿Está dividido Cristo? No está dividido. Cristo no está dividido.
Quienes están divididos son los hombres, las mujeres, las iglesias. Mire, ¿por qué, hermanos, hay tanta iglesia? Porque, hermano, hay una división terrible. Hermanos, en cada aldea debiera haber una iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque en unas aldeas muy pequeñas, hermano, hay un montón de iglesias. Porque, hermanos, es que así como nosotros predicamos, así es la verdad. Y aquí, hermano, nosotros vamos para el cielo y quizás los otros no. Hermano, por favor, hermano, mire, Cristo no está dividido. Y decía el apóstol, oiga: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que habléis todos una misma cosa. Ese es el problema, hermano, que no queremos hablar todos una misma cosa. No, es que como yo digo, así es la verdad. Y dice el otro, como yo digo, así es la verdad. Dice el otro pastor, no, como yo predico, esta es la verdad. Y hay una sola división, hermano. Y aquí, mire, todo el que habla de acuerdo a esta escritura, óigame esto: todo el que habla de acuerdo a la escritura y vive lo que habla, hermano, esa es la iglesia de Cristo. Y todos debemos hablar una misma cosa. Aquí no podemos estar hablando unos una cosa y otros otra. No, aquí hablemos lo que está escrito, que ya Dios lo dejó escrito para nuestra enseñanza. Dios lo dejó escrito, hermano, para que nosotros nos guiemos por esta palabra. Pero no, hoy, hermanos, cada quien que tiene su rótulo, su ministerio, ese es el mejor y nosotros somos de Dios y aquellos no. Hermanos, aquí debemos de hablar una misma cosa. Un mismo evangelio, un mismo bautismo, una sola fe. Hermanos, la palabra dice, hermano, oiga esto, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Eso debiéramos estar hablando todas las iglesias, hermano. No, pero unos hablamos que, hermanos, que con paz y con santidad así se va a ver al Señor, pero otro dice no, dice, es que con esos hermanos yo no me llevo, esos hermanos son aquí, esos son allá. Hermanos, si hay una sola división. Y otros dicen amén, amén, así es, porque el que anda dañado el corazón, hermano, habla de odio, de rencor, de raíces de amargura. Y hay un montón que están siendo contaminados porque la palabra lo dice. Entonces no estamos hablando todos una misma cosa. Pero qué lindo fuera, hermanos, que todos habláramos una misma cosa, como dijo el apóstol. Hermano, la escritura es una. Los hombres las han torcido, hermano, porque el que no quiere santidad dice que Dios solo quiere el corazón. Dice que Dios este cuerpo no le interesa, que ande como quiera, hermano. Y entonces ahí está la división, porque no estamos hablando una misma cosa. Y Dios quiere que hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Pero ese es el problema, hermano, que el que no quiere, hermanos, ponerse a la línea de la palabra, habla otra cosa. Hermanos, y todo el que no quiere, hermanos, la verdadera palabra, entonces habla otra cosa. Entonces ya se va haciendo aquel grupo, hermanos, diciendo yo soy el mejor y aquí sí los vamos a salvar porque aquí predicamos así, asá. No, hermano. Alabado sea Dios. Bendito es el Eterno. Bendito sea mi Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Eterno. Así que Dios bendiga, hermanos, a los hermanos allá en Aguasarca. Ahora sí, hermano, estábamos teniendo problemas ahí, hermano, pero ya estamos con perfecta claridad, hermano Baide. Bendito sea Dios. Así que en esta hora, hermanos, seguimos. No podemos, hermanos, estar divididos. Si la palabra dice, hermanos, que Cristo derramó sangre, hermanos, por usted y por mí, eso hablemos todos. Y si la palabra del Señor dice, hermano, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, eso hablemos todos.
Y tenemos que tener paz y tenemos que tener santidad para ver al Señor. Eso debemos de hablar todos, hermano. Mira, hermano, yo me gozo cuando yo oigo siervos y siervas, hermano, anunciando el evangelio que Cristo dejó. Digo yo, ahí vamos. Esto debemos de hablar todos, digo yo. Hermano, así estaban los corintios. Los corintios estaban diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Pablo, decían otros. Mire qué tremendo, hermano. Había una división terrible. Quizás algunos habían aceptado con el mensaje de Pablo, entonces estos decían: yo soy de Pablo. Otros habían aceptado con el mensaje de Cefas y ellos decían: entonces yo soy de Cefas. Otros habían aceptado con el mensaje de Apolos, entonces decían: yo soy de Apolos. ¿Cuántos podrán decir: es que yo soy de la Jerusalén y yo allí soy, allí me muero? Como dicen algunos, hermanos. Otro puede decir: yo soy de la Filadelfia y aquí nadie me saca, aunque la Filadelfia esté torcida. No, hermanos, aquí enderecémoslos con la palabra. Hermanos, porque no podemos estar divididos. No podemos estar al lado del pecado, al lado, hermanos, del error. Aquí estemos al lado de la verdad. La verdad es la que nos ha hecho libres y esa verdad nos va a llevar al cielo, pueblo de Dios. Pero como estamos divididos, hermano, es que yo me hago para acá porque acá es donde me gusta. Es que estos hermanos dicen: estos sí tienen amor, estos predican la verdad, porque, hermanos, le acomodan el pecado. Entonces hay una división terrible. No, hermanos, aquí hablemos una misma cosa. Hermanos, hablemos una misma cosa. La enseñanza que Jesús ya la dijo, esa ya está. Esta no la pueden abrogar los hombres, ni nadie, ni las mujeres, hermanos, ni el mejor estudiado, ni el mejor predicador. Hermanos, lo que Jesús ya dijo, ya está dicho. Esta gente estaba bien dividida, pero llegó el apóstol Pablo a ponerlos al camino, hermano. Hermanos, si alguien está haciendo la voluntad del Señor, ese siervo, ese es hijo de Dios, por ese murió Cristo y a ese lo va a venir a levantar el Señor. Ya puede estar, hermano, donde esté. Yo medito, hermanos, en Cornelio. Cornelio era un hombre que no se congregaba en ninguna iglesia, hermanos, pero Cornelio vivía en santidad. Cornelio vivía, hermanos, dice, hermanos, haciendo limosnas, buenas obras, hermanos, consagrado para Dios, él y toda su casa. No vivía en el pecado, vivía en obediencia a Dios. Y sabe que eso llegó hasta el cielo. Dios del cielo lo estaba mirando. Un siervo, hermanos, que vivía en santidad en Cesarea. Y, hermanos, un día Dios envió un ángel que lo visitara. Y dice que Dios le dijo a través de ese ángel: manda a traer a Pedro, gloria a Dios, para que él te va a decir lo que debes de hacer. Pero hoy, hermano, si hay alguien que no se congrega, hermano, oiga esto. Nosotros decimos: ese es falso, ese aquí, ese allá, hermanos, pero no sabemos el corazón que esta persona tiene y que Dios lo está viendo desde los cielos, que está haciendo su voluntad. Y mire, hermano, cuando Pedro llegó a Cesarea, donde Cornelio, hermanos, ahí hubo un culto de poder. Ahí hubo bautismo del Espíritu Santo. Ahí hubo una gloria poderosa. Hermanos, gente que no había recibido al Señor fue bautizada por el Espíritu Santo. Gente que no había recibido enseñanza, no había recibido mensajes, hermanos, fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón del hombre, de la mujer, un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que hoy cuesta, hermano. Por eso es que hay tanta división. ¿Por qué? No nos queremos humillar. No es que yo ya dije así, yo soy aquí y soy de aquí y de aquí nadie me mueve. No los queremos humillar, hermano. No queremos hablar una misma cosa. Oiga esto, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa. Pero hoy, hermano, cada quien está hablando su propia doctrina, su propio dogma, sus propias enseñanzas. Hermanos, muchas veces se deja la enseñanza de Cristo y se ponen enseñanzas y mandamientos de hombres. Hermanos, que Dios nos ayude. Si lo que está establecido por la boca de Dios ya está, nosotros aquí solamente somos unos repetidores de lo que Dios ya dijo a través de su palabra. Pero no queremos hablar una misma cosa. No dice él, hermanos, dice un rótulo. Aquí, así son las reglas, son las normas, dice. Y aquí dice, ya tenemos, dice, ¿cómo le dicen a esto? Las reglas o las normas o así trabajamos nosotros, dice, así y así, dice. Aquí no, hermano, aquí no es como diga el hombre, aquí trabajemos a la manera de Cristo. Hermano, a la manera de Cristo trabajemos nosotros. Aquí no es como diga el hombre, no es como diga la mujer, aquí es como Cristo dice. Oiga, dice, oiga, que habléis todos una misma cosa. No, pero cada rótulo tiene sus leyes. Tiene sus, ¿cómo le llaman eso, hermano? O sea, ellos ya tienen sus propios, hermanos, mandamientos. Y aquí no es, dice, aquí no es como nosotros decimos, hermano, aquí es como dice Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ponerlos a hablar lo que está de acuerdo a la Santa Escritura. Por eso el apóstol Pablo decía, hermano, que hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No podemos hablar otra cosa que no esté de acuerdo con la sana doctrina. Porque si hablamos otra cosa que no esté de acuerdo con la sana doctrina, eso es falsedad. Esa es herejía. Esas son cosas negativas, cosas de hombre o cosas de nosotros. Pero si hablamos, hermano, como está escrito, de acuerdo a las enseñanzas, hermano, que los dejó el maestro, hermanos, de estos hombres inspirados, que todos habláramos así, hermano, qué lindo sería. Pero hay una división terrible, hermano. Oiga, que no hayan entre vosotros divisiones. ¿Y cuántas divisiones hay, hermano? ¿Cuántas divisiones hay? Hermanos, y que no haya entre vosotros divisiones. A veces, hermanos, decimos que predicamos, hermanos, sana doctrina, que enseñamos el evangelio verdadero, hermanos, pero hay divisiones. Hay divisiones. Y hermanos, si todos predicamos sana doctrina y enseñamos la palabra, no tiene que haber división. No tiene que haber división. Porque, hermanos, a un solo Dios servimos. Pero ¿por qué hay división? Porque eso donde predica el pastor Licho no me gusta. Esos de la Filadelfia no me gustan. Esos de la otra que no sé cómo se llama no me gusta. Hermano, y hay una sola división. Y aquí, hermanos, no es que no me gusta. Aquí acotejémoslos a lo que nos enseña la palabra. Pongámoslos a la línea de la palabra. Porque aquí dice que, oiga, que hablemos una misma cosa. Que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos. Hermanos, y tanta división que hay. Muchas veces, hermano, las iglesias están como los políticos. Hermanos, usted ve los políticos, los partidos políticos. Cada uno va por su propio molino. Hermano, cada uno quiere ganar, quiere, hermanos, tener su gente. Hermanos, y mire, esto es tan terrible. Oiga esto, lo que le voy a decir, óigalo con cuidado. Que a veces dentro de la misma congregación hay división. En una congregación, hermano, hay división.
Unos están de acuerdo con la santidad, otros están en contra de la santidad. Unos están de acuerdo, hermanos, de congregarse todos los días, como dice la palabra. Otros dicen que no. Hermanos, hay una división dentro de la misma iglesia. Hay una división terrible, y aquí dice que estemos perfectamente unidos en un mismo pensar, en un mismo parecer. Hermanos, que estemos unidos. No dice, es que como predica Julano sí me gusta. No, como predica Julana no me gusta. Como predica el hermano aquel, así sí me gusta. Hermanos, y yo siempre les he dicho en la congregación que a veces, hermanos, en las congregaciones hay tres grupos. Tres grupos, hermana Suyapa, sí, tres grupos. Unos con la verdad, otros con la falsedad, otros al favor del pecado, y así estamos. Cuando se predica la verdad, hay unos tres que dicen amén. Cuando predica el falso, hay otros tres que le dicen amén. Cuando predica aquel que está en pecado, no, dice, es que Dios los va a juzgar, hermano. Mire, aquí no hay que juzgar a nadie. Amén, amén. Tienen un montón, hermanos, de gente. Hay una división terrible. Hermanos, y aquí dice que hablemos todos una misma cosa. Hermanos, que si Dios dijo a través de su palabra, hermanos, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amamos lo que está en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Eso debiéramos de apoyar toda la iglesia, hermano. No, los que no aman al mundo lo apoyamos, pero el que ama al mundo no lo apoya. Entonces hay una división, hermano. Mire cómo está. Pero siempre, hermanos, hay que meditar y pensar en esa palabra que Jesús dijo, que deje que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Hay que meditar también en esa palabra. Hermano, la cizaña tiene que crecer con el trigo. Tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Pero solo debieran haber dos grupos. Pero hay más, hermano, más grupos. Hay gente que dice, hermanos, dice la palabra, dice uno que vive esa palabra, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. Y el que se congrega dice amén, amén. Pero allá se sube otro y dice, no, hermanos, uno hay que congregarse cuando uno puede. Porque yo he escuchado, mis oídos lo han visto y lo han escuchado. Aquí dice, no hay que congregarlos porque los digan. Hermano, y es Dios a través de su palabra que lo dice. Aquí congreguémoslos cuando uno puede, hermano, cuando siente voluntad, cuando siente ánimo. Sí, amén, amén. Hay un montón, pues, que le están apoyando y ahí estamos en contra de la palabra. Allí no podemos nosotros apoyar, porque ahí, hermano, no podemos hablar una misma cosa porque la palabra no lo dice así. Por eso es que, mire, hermano, debemos cada día estudiar esta palabra. Oiga, que no haya entre vosotros divisiones, que hablemos una misma cosa, que estemos en una misma mente. Hermanos, ¿y cuándo la iglesia va a estar en una misma mente? Si hay gente, hermanos, que se están cantando las alabanzas, 2 o 3 están alabando al Señor con su vista cerrada, hermano, concentrado en lo que está haciendo, diciendo gloria a Dios, dándole alabanzas a Dios, hermano. Y hay otro montón, hermano, que están riéndose con los ojos pelados, viendo al que está cantando, al que va pasando por allá. Hermano, ¿usted cree que estamos en una misma mente? Oiga, aquí dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente. No, hermanos. Qué lindo que todos entendiéramos esto. Que si estamos cantando, hay que estar cantando, hermano, consagrándolo para el Señor. Si estamos orando, hay que estar orando todos en una misma mente. Pero hay gente que no está en la misma mente. Unos orando y otros, hermanos, viendo para los lados, viendo el niño, hermanos, viendo un montón de cosas. Por eso es que muchas veces, hermanos, no sentimos la gloria de Dios en los últimos tiempos. Porque, hermano, hay un montón de divisiones.
Hay un montón, hermanos, de gente dividida. Y aquí hay que estar divididos con el diablo, con el pecado, con la falsedad. Hay que estar divididos con lo que a Dios no le agrada. Con lo que esta palabra, hermanos, lo dice, lo que es pecado. Hermanos, lo que a Dios no le agrada, con eso hay que estar divididos. Pero ¿cuánta gente está, hermano, oiga esto, dividido con Cristo? Dividido con el hermano, con el predicador que habla la verdad. Con ese está dividido, pero está abrazado con el pecado. Está abrazado con la maldad. Está abrazado con la falsedad. Mire cómo estamos. Pero que Dios tenga misericordia, hermano, porque Dios quiere que estemos unidos. Hermano, unidos, unidos, unidos. Pero ya no hay unidad, hermanos. No hay unidad. Porque, hermanos, con la verdad debemos de estar unidos. Con la verdad debemos de estar unidos. Donde hay palabra viva, allí debemos de estar nosotros. Ahora, si usted se da cuenta que hay un falsante que le va a dar aceite, que le va a ir a predicar prosperidad, que le va a ir a predicar que le dé vaca, que le dé moto, que le dé carro. No, hermano. No. Aquí estemos, hermano, con la verdad de Cristo. El evangelio que predicaban los apóstoles no era un evangelio de prosperidad. Era un evangelio de cambio, un evangelio sufrido, un evangelio, hermanos, donde, hermanos, muchos no se juntaban con los discípulos porque no se querían acotejar a la palabra. Sí, hermanos, un evangelio, hermanos, donde los menospreciaban. Un evangelio, hermanos, donde usted cree que los invitaban todos los días a comer. No, no, no. Un evangelio de sufrimiento, hermano, porque este evangelio no es de confites ni de bombones, hermano. Mucha gente dice, no, dice, es que ya en el evangelio es pare de sufrir. ¿Cuál, hermano? Pare de sufrir. Hasta hay una secta diabólica de eso, pare de sufrir. No, hermano, en este evangelio es sufrido. Todos los siervos que yo hallo en esta escritura, hermanos, eran menospreciados. Los metían a las cárceles, los metían a las cisternas. No les daban pan, no les daban alimento. Hermanos, ese es el evangelio. Es un evangelio, hermano, que aún Cristo fue menospreciado. Hermano, le decían que tenía demonios. Hermano, y cuántas cosas hacían con él. Pero eso es lo que no queremos, estar unidos, hermano. Nosotros no queremos estar unidos con aquel verdadero, hermano, que sufre, hermano, que se esfuerza. Nosotros queremos estar unidos con aquel, hermanos, de billete. Con aquel que tiene buen carro, buena moto, buenos bienes, hermano, buena casa. Hermano, con ese queremos estar unidos. Un evangelio fácil. Pero el evangelio de Cristo es sufrido. El predicador que le diga, hermano, que el evangelio no es sufrido, ese es falso. No, el evangelio, desde que Cristo, hermanos, nació, ya nació, hermanos, con cuántos vituperios que le querían hacer a él. Si usted ve, hermano, cuando Jesús nace, hermano, Herodes lo quería matar. Hermanos, y no lo mató porque no era el tiempo. Y hermanos, tenía que Cristo cumplir lo que Dios lo había mandado. Pero mandó matar los niños de 2 años, hermanos, para abajo, para que ahí caera el maestro. Un evangelio de persecución, hermano, es este. Pero muchas veces nosotros, hermano, nos vamos con aquello que no dice, es que el evangelio no se sufre. En el evangelio, sí, muchas veces nos gozamos, hermano, y recibimos grandes bendiciones. Pero muchas veces también tenemos que llorar. Muchas veces tenemos, hermano, que el estómago, hermano, lo sentimos que nos duele del hambre. ¿Es que cree usted que este evangelio solo es de gozo, de alegría? No. En este evangelio se sufre, hermano.
Y este es el evangelio que predicaban los apóstoles. De peligros de ríos, peligros de falsos hermanos, peligros hermanos, de cuántas cosas hermanos, y peligros hermanos, de tantas cosas que decía el apóstol Pablo, de sufrimiento. Pero muchas veces no queremos sufrir. Hay gente que cuando solo tiene buen alimento, tiene buen dinero, se goza en el evangelio, canta alabanzas, alaba. Pero cuando no tiene nada, no, que ahí está todo tristecito. Hermano, cante las alabanzas. No, hermano, ponga otro. No, hermano, este evangelio es de sufrimiento. Por eso debemos de hablar todos una misma cosa. Pero si a usted le predican evangelio de prosperidad, no, estos apóstoles no andaban predicando evangelio de prosperidad. Estos predicaban evangelio de santidad. Evangelio que hay que limpiarnos por dentro y limpiarlos por fuera. Que hay que apartarlos del mundo. Ese es el evangelio. Eso es lo que todos debemos de hablar. Todo predicador debemos de hablar. Y mire, todo predicador que habla, hermanos, así, debemos de estar unidos. Pero hay predicadores, hermanos, que les da celos. No, dice, es que a Julano lo invitan y a mí no me invitan. A Julano Dios lo usa y a mí Dios como que casi no me usa por la enfermedad que hay en el corazón. Hermano, qué lindo fuera que Dios los diera a todos, hermanos, los que predicamos este evangelio. Palabra de poder, hermano. Palabra de sabiduría. Palabra de cambio. Palabra que transforme las vidas, hermano. Pero hay veces que hay celos insensatos, hermano. No queremos, hermanos, que Dios use a aquel, que Dios lo use. No. Aquí, hermanos, yo quisiera que, hermanos, Dios aquí en Cuaca levantara hombres y mujeres con un evangelio, hermanos, diferente, como se dice la palabra, hermanos, exacta. Alabado sea Dios, un evangelio, hermanos, de cambio, un evangelio de transformación. Y no solo aquí en Cuaca, en muchos lugares, hermanos. Que Dios levante hombres y mujeres con sabiduría, con revelación, con humildad, hermano, porque eso es lo que cuesta hallar hoy en día, gente humilde. Esta gente estaban peleando, hermanos, estos corintios. Oiga, dice que Pablo le habían informado. El 11, porque he sido informado acerca de los de Cloé. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había una contienda terrible. Y decían, yo quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. El 12, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Pero otros decían, yo de Cristo. Y oiga, yo de Cristo. ¿Cuánta gente, hermanos, estaba ahí, miren, divididos? Unos diciendo, yo soy de Pablo, yo de Cefas y yo de Apolos. Y otros decían, yo de Cristo. ¿Y usted de quién es? ¿Nosotros de quién somos? Yo soy de Cristo, hermano. Porque yo no le sirvo a ningún hombre de esta tierra. Yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese le sirve Suyapa Alfaro. Y si usted le sirve al mismo rey, nosotros vamos para el reino. Para allá vamos, hermano. Y allá vamos a estar todos los lavados y santificados, los que tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Para allá vamos. Allá vamos a estar, hermana Marexa. Lo único es que no los vamos a conocer. ¿Cómo, hermana Suyapa? No nos vamos a conocer. Hay predicadores que dicen, y esto no podemos estar unidos en esto. Porque hay gente que dice, hermanos, si no los vemos aquí en la tierra, si no los volvemos a ver aquí en la tierra, dice, los vamos a ver en el cielo. Hermano, es que la palabra dice que allá no los vamos a conocer, porque allá dice que todos vamos a ser ángeles. Alabanzas al Cordero de Gloria. Entonces, hermano, lo importante es que lleguemos allá. Hermanos, porque póngase a meditar usted que predica la palabra,
que por no hablar lo que ya está escrito, por verse apartado de la verdad, que no vaya a aparecer en aquel día en el libro de la vida, que haya sido borrado del libro de la vida. Va a ser lamentable por nunca quererle darle gloria a Cristo, que vaya a ser borrado del libro de la vida. Y dice su palabra que el que no se haya escrito en el libro de la vida va a ser, dice, lanzadito al lado de fuego. Va a ser terrible, hermano. Amigo que me escucha, por eso, amigo, amiga, procure que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La gente se preocupa por estar escrito en los tribunales, pero no se preocupa porque su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Por eso no se preocupan los seres humanos. Y es donde más debemos de preocuparnos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Mire, esta gente decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Hermano, y había una terrible contienda por aquello. Es que no vaya a creer usted que eran bromeando, que decían ellos. No, es que era en serio. Puede decir usted que yo soy de la Filadelfia, yo soy de la luz de Jesús, yo soy de la Jerusalén, yo soy de la sana doctrina, yo soy, ay hermano, y cuántas cosas. Pero ¿de qué sirve que digamos soy de tal rótulo si nunca quisimos hacer la voluntad de Dios? ¿De qué sirve, hermano, que nosotros digamos yo pertenezco a un rótulo o no pertenezco a un rótulo si nunca quisimos obedecer a Dios? Aquí necesitamos, hermano, hacer la voluntad de nuestro Dios. Y como dijo Cristo, cuando llegó a buscarlo su padre y su madre y sus hermanos, no, su padre no llegó. Llegó su madre, sus hermanas a buscarlo. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Mi madre y mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos los que estamos unidos predicando este mismo evangelio, sin quitarle, sin ponerle, hermanos, somos de Cristo. Somos de Cristo, porque Cristo no está dividido. No, Cristo no está dividido. Lo han dividido los hombres. Lo han dividido, hermanos, los falsos ministros. Falsos hermanos, lo han dividido. Pero Cristo no está dividido. Cristo está dividido del pecado. Todo aquel que esté en pecado y dice que es cristiano, no, con Cristo no tiene parte, hermanos. No tiene parte ni suerte, como lo dijo Jesús a aquel hombre que lo iba a entregar. Alabado sea Dios, y que Dios nos ayude, hermano, porque estamos en los últimos días, y en estos últimos días es cuando más división hay. Más división hay, hermanos. Pero aquí dice la palabra, hermanos, y yo quisiera que miráramos tan siquiera unas poquitas concordancias, porque hay bastantes, hermano. Hay bastantes concordancias. Pero, hermano, quizás no las veremos todas. Bendito sea Dios. Romanos 12:6. Alabado sea Dios. Romanos 12:6. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:6. Bendito es el que pronto viene en las nubes, ese que no está dividido. Alabado sea Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Sí, porque mire que hay gente que está dividido hasta en los dones. No, dice, es que ese cómo lo usa el Señor. Y a ese dice cómo Dios le da un montón de dones y a mí no me da. Y hay una división terrible. Y es que usted no se da cuenta que aquel que trabaja en el evangelio, Dios le va dando más. Y si usted no trabaja y usted está renegando, le van a quitar el suyo y se lo van a dar al que tiene más.
Pero hay gente, hermano, que se pone molesta. Ay, que miren que ese fulano, que esa fulana, y que lo ponen a esto, lo ponen al otro, y él solo a él le dan el trabajo, solo él hace el trabajo. No, es que ya está escrito. Así dijo Jesús, hermano. Dice que Jesús le dio a uno, le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y les dijo, trabajen. Y aquel que le dio 5 fue tan trabajador que ganó otros 5. El que le dio 2 ganó otros 2. Y aquel sinvergüenza que solo le dio 1 se fue y lo enterró. Cuando el Señor viene a pedir cuentas, hermano, fue lo bueno. El que tenía esos 10 talentos que ganó otros 5, hermano, le dijo el maestro: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, y dice que al que tenía 2 también le dijo lo mismo, pero al que tenía 1 dijo: quítenle el don y déselo al que tiene 10. Aquel quedó con 11. ¿Y sabe qué? Dice la palabra, oiga esto, que a ese hombre, dice, lo ataron de pies y manos y lo echaron a las tinieblas de afuera. Porque hay gente, hermanos, que se molesta porque a fulano si le dan, oiga, en vez de decir gloria a Dios, usa más ese hermano, esa hermana, Padre, llénalo más, dile más. Eso es lo que debemos de estar unidos, hermanos, pero no, en vez de estar unidos, estamos divididos. Ay, solo esa fulana le dan, solo ese fulano, ese sultano, ese mengano, hermano. Y hay una gran, hermanos, hay una gran murmuración, hermanos, dentro de las congregaciones. Hermano, porque usted ha visto muchas veces, hermano, el que no trabaja solo para criticar es el que está para ver los errores, pero él no se levanta. Él no se levanta, hermano. Y dice aquí, oiga, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hermano, qué lindo es cuando Dios, hermano, a uno lo usa de una manera, a otro de otro, y que todos glorifiquemos al Señor, hermano, todos alabando a Dios. Pero hay un problema, hermano, que cuando le dan el privilegio, hermanos, quizás vamos a decir, al que va a cantar las alabanzas se goza, se edifica, hermano, se llena. Pero cuando está en la silla, hermano, no dice un gloria a Dios, no dice nada, hermano. Y aquí nosotros debemos de glorificar a Dios. Oiga, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, hermano. Si el de profecía, úsese conforme a la profecía, a la medida de fe. Porque aquí habla de los dones espirituales, hermanos, de los deberes cristianos. Pero como estamos divididos, hay, hermano, una división tan terrible. ¿Por qué no me dieron los coros a mí? Que si yo los hubiera cantado, Dios me hubiera usado y hubiera sido mejor. ¿Por qué no me dieron el mensaje a mí? Que si yo hubiera predicado, hubiera estado mejor. Hay, hermano, una sola división. Que Dios tenga misericordia, hermano. ¿Por qué? Por eso dice la palabra, hermanos, que muchos son llamados y pocos escogidos. Ay, si yo hubiera dirigido el culto, hubiera estado mejor el culto. Pero como se lo dieron a esa, ay, a ese, hermanos, y cuántas cosas hay dentro de los corazones. Tanta maldad, hermano, que Dios los está mirando desde los cielos. Qué lindo es, hermano, que canta un hermano, gloria a Dios. Canta otra hermana, gloria a Dios. Y hermanos, y todos glorificando al Señor. Hoy se ha perdido esto en las iglesias, hermanos, porque hay una división terrible. Hay una división terrible, hermanos. No estamos hablando una misma cosa. No estamos en una misma mente. No estamos en un mismo parecer. Cada quien hoy está en sus mismos pareceres. Y a mí nadie me manda. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y hermanos, viene un día de juicio. Viene un día que los vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos aquí en esta tierra. Sea bueno o sea malo. Yo clamo a mi Dios y yo le digo: Señor, envíe predicadores a esta radio. Señor, pero gente humilde, gente sincera,
gente con sabiduría, con revelación de lo alto. Sí le pido al Señor así, hermano. Lo primer punto es la humildad. Porque, hermanos, eso es lo que se ha perdido dentro de las congregaciones. Y por eso, hermanos, no estamos en una misma mente. Y que Dios tenga misericordia y Dios nos ayude en esta tarde. Esta ha sido la palabra de hoy, hermanos. Será, hermanos, hasta mañana. Si Dios lo permite, yo creo que por acá vamos a tener un predicador. Gloria a Dios. Y le invitamos, usted que está pendiente ahí, hermanos, de los programas. Gloria a Dios. Programas de 8 de la noche. Bendito sea Dios. Programas de las 5 de la mañana. Gloria a Dios. Y aquí estamos trabajando en la radio La Voz del Eterno. Ha sido un gozo, hermano, haber estado con ustedes. Y si en usted había división, saque esa división. Si usted no está de acuerdo con el pastor, no está de acuerdo con el líder, con el hermano, limpie su corazón. Porque si este corazón está sucio, no hay entrada al reino de los cielos. Hermano, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay gente, hermanos, que biencito se le echa de ver, hermanos, la arrogancia, se le echa de ver, hermanos. Alabado sea Dios. El odio, el rencor, las raíces de amargura, los resentimientos que anda con el hermano cuando está delante, no se goza, para él es un dolor de cabeza. Hermano, que Dios tenga misericordia, hermano, porque estamos viviendo los últimos días, tiempos, donde Satanás ha metido un montón de cizaña, un montón de divisiones. Es que como cuando ponen a fulano yo no me gozo, pero cuando ponen al otro sí me gozo. Hermano, eso es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Hermanos, aquí, mire, hermanos, yo siempre les digo, si ya puede ser un niño, puede ser una persona muy humilde, hermanos, pero que esa persona, hermanos, Dios la use, hermanos, hay que recibir. Al otro día yo me gozaba en Lagunitas, hermano, escuchando unos hermanos, el hermano Sabas, hermano, el hermano Sebastián, personas, hermano, humildes, hermano, glorificando al Señor. Pero hay gente que ya no quiere recibir de los pequeños, porque ya tiene saco, ya tiene corbata, ya tiene muchos años en el evangelio y no queremos recibir, y no es así, hermano. Que Dios nos ayude. Poderosa palabra, dice el hermano Tilia. Aquí hay que ser humildes, hermanos. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La paz del Señor, hermanos, con todos. Pero antes vamos a orar, darle gracias al Señor por la palabra. Padre, que estás en tu trono de gracia, mi Dios, muchas gracias por todo, Señor. Todo lo que hicimos, Dios mío, de hecho, de palabra, sea para su gloria y para su alabanza. Gracias, Señor, por cada persona que recibió, Dios mío, en esta hora. Bendícelo grande y poderosamente. Bendice, Señor, los amigos, las amigas. Padre mío, ábreles el entendimiento, Señor, que Cristo no está dividido. Y que cada uno de nosotros un día los vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Ayúdanos, Señor, a los amigos, las amigas. Yo sé que tengo un público, Señor amado, de amigos y amigas, que muchos dicen que es la verdad, Dios mío, y aunque no lo digan en su corazón, saben que es la verdad, Cristo amado. Gracias por tu palabra. Bendice a cada hermano, hermana que ha recibido, Señor. Por los que no han recibido, tenga misericordia, Dios mío. Ayúdalos a entender esta palabra, Señor. Denos esa sabiduría, ese discernimiento para poder entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Toda la honra y toda la gloria se la lleva usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ha sido una bendición, hermanos, ver compartido la palabra. Dice que él impadía. Dios bendiga su palabra. Amén. Dice por acá Ángel Bardales, la paz de Dios. Amén. Héctor Palacio, así es. Amén. Gloria a Dios. La hermana Otilia, alabado sea Cristo. Elenita Solís, bendiciones. Le estoy viendo. Nancy Cortés dice: Dios es bueno.
Alabado sea Dios. Vamos a ver por acá. Johnny López dice: la paz de Dios con todos. Hermanos, hermano Ramón y hermana Suyapa, adelante siempre con ese mensaje de poder, de amor y de santidad y de verdad. Aleluya. Santo es el que vive para siempre. Gloria a Dios. Adelante. Vamos a ver qué más dice. Adelante con Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a Delmi Guillén, que también nos estaba viendo. Ovidio Guillén, amén, dice. Felipe Antunes, amén. Zaida Almendares, amén. La paz de Dios, hermana, amén, amén. Gloria a Dios. Y tenemos bastante gente conectada. Alabado sea Dios. Mi hermana Nancy Cortés, bendito sea Dios. El hermano, también un amigo Antonio Padilla nos estaba viendo. Saludos, bendiciones para Kelvin Escobar también. Saludos para todos, la paz de Dios. Fue un gozo, una alegría haber estado con usted. Vamos a continuar, hermanos, un poquito por la aplicación de la radio, hermanos. Vamos a salir del Facebook, pero seguimos un ratito por la aplicación de la radio, ya que a veces nos escriben por el WhatsApp. La paz de Dios con todos.